Muy buenas noches, muy agradecido de estar compartiendo con todos ustedes esta noche. También agradezco a los organizadores, a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, al Instituto Panamericano de Derecho Procesal Capítulo Paraguay, al Colegio de Abogados de Paraguay, a todos ustedes, señores abogados, señoras y señores. El tema que me corresponde abordar ha sido denominado presuposición idealizante de la jurisdicción. Es un tema que aborda dos aspectos distintos y que los vamos a unir a partir de un componente que ya el doctor Enrique nos ha anunciado desde el punto de vista filosófico. Es el tema del Leviatán a partir de Thomas Hobbes. Entonces vamos a utilizar dos institutos distintos con un nodo de carácter metodológico para sacar algunas conclusiones que nos permiten abordar el tema de la jurisdicción desde una nueva perspectiva. Siguiendo un poco al Nobel peruano Mario Vargas Llosa, él señala que las palabras también se gastan con el uso. La libertad, la democracia, los derechos humanos, la solidaridad y digamos nosotros la jurisdicción. Todos y cada uno tenemos un concepto de jurisdicción y también cada que tomamos un autor también maneja su propio concepto de jurisdicción, y esto es válido, es tan válido como la metodología de la investigación. Cada metodólogo de investigación maneja su propio formato de investigador. En este sentido vienen a nuestros labios a menudo palabras y ya no quieren decir casi nada, porque las utilizamos para decir tantas cosas o tan pocas que se desvalorizan al extremo de convertirse en meros ruidos. Sin embargo, y siendo un poco amigo del realismo mágico, y en ello me voy con nuestro Nobel de Literatura García Márquez en 100 años de soledad, señala que las cosas tienen vida propia y toda la cuestión consiste en despertar el alma. Este es un pensamiento de nuestro Nobel que me animó precisamente a acercarme a esa presuposición idealizante del realismo mágico y que toca con Habermas para llegar a dos temas que les he dicho son independientes, pero que tocan con la filosofía del derecho y la teoría general del proceso. Y en este sentido, en la teoría general del proceso observamos diversos marcos teóricos que contienen diversas ideologías. Por eso el abordaje que vamos a tener desde el punto de vista macro es descriptivo y multidimensional. La presuposición idealizante parte de la teoría de la acción comunicativa, es decir, de la manera como cada uno de nosotros nos relacionamos en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito de lo jurídico. Y tenemos semiología y lingüística, que hacen parte de una estructura, y esa interacción de símbolos es lo que nos permite identificar una balanza como equivalente a justicia. Nos permite a nosotros identificar un semáforo en rojo como pare y un semáforo en verde como siga. Esa semiología, esa simbología es lo que Habermas trabaja a partir de Kant en 4 presupuestos básicos, pragmáticos, que son: primero, un mundo objetivo común. Ese mundo objetivo común, esa sociedad que tenemos, es el primer elemento. El segundo es el elemento de la responsabilidad de los sujetos racionales, es decir, los deberes, los valores.
Tercero es la validez incondicional de las pretensiones de verdad y corrección normativa. Y ahí entramos al tema de los marcos jurídicos, de la normatividad y de los valores, para finalmente todos y cada uno manejar una justificación discursiva. Esto es la argumentación. Desde este aspecto, entonces, nos vamos a acercar al otro aspecto, que es el relacionado con la jurisdicción. Y lo que hemos dicho es que es una expresión multívoca y que tiene definiciones en latín, que tiene su definición en el trialismo jurídico, que tiene su definición en el estructuralismo, que tiene su definición en el aspecto filosófico que plantea Michele Tarufo, desde el punto de vista de la teoría unitaria del derecho de Alvarado, lo maneja también Montero Aroca. Y brevemente me voy a permitir tomar algunas de ellas con el fin de ilustrar de qué manera estas expresiones multívocas nos llevan precisamente a unos estadios distintos. Jurisdicción, entonces, yéndonos al diccionario de la Real Academia, proviene del latín jurisdictio, que significa dicción del derecho, es decir, o declarar el derecho, y en eso todos estamos identificados mayoritariamente. Desde el punto de vista del trialismo jurídico, dice que la jurisdicción, pese a que se trata de una expresión con distintas voces, significa, como lo indica la propia composición de la palabra, decir, y en cierta medida hacer realidad el derecho, que no solamente es decir, sino hacer el derecho para el trialismo. La jurisdicción es más propiamente tal en la medida en que tiene un fuerte contenido de decir, pero que no excluye el hacer. El estructuralismo nos dice: la jurisdicción es la función pública de administrar justicia mediante un proceso. Y de esta manera, entonces, abordamos a Michele Tarufo, que nos dice que hay que considerar la jurisdicción como una función dirigida a producir no tanto decisiones justas y verdaderas en un término razonable. Ese no es el objeto de la jurisdicción. El objeto es materializar un valor diverso que es representado por la libre confrontación de las partes, pero con un juez director del proceso. Para Couture, la jurisdicción es una función pública realizada por los órganos competentes del Estado, criterio funcionalista del tema de la jurisdicción. Para Alvarado, en la jurisdicción, palabras más, palabras menos, es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia en un caso concreto por medio de los órganos judiciales instituidos al efecto. Y esa función se cumple siempre y cuando concurran los siguientes elementos: la notio, la vocatio, la coertio, la judicio y la executio. Para Montero Aroca, la jurisdicción es el centro de la ciencia procesal. Como hemos dicho, y siguiendo al profesor Enrique, tomemos esos dos aspectos generales y aterricémonos a Hobbes. Miremos su obra de Leviatán brevemente, y entonces a partir de allí vamos a partir de que el hombre es un ser malo, de que el hombre es un lobo para el hombre, de que el hombre en la sociedad no tiene alas, por lo tanto la sociedad no es de ángeles. La sociedad requiere sistemas de defensa del individuo y el colectivo. El marco donde escribe Hobbes es un marco de guerra civil que él sufre, y que cuando la guerra civil se presenta en Inglaterra, entonces con ella nace también el miedo, que es producto precisamente de lo que hace a Hobbes escribir ese Leviatán, y de qué manera una sociedad se debe defender de la anarquía y del desorden que da lugar a la guerra civil. Por ello se justifica el Estado autoritario, por ello se justifica que el Estado concentre la voluntad general incluso contra el individuo.
porque no es posible que el ser humano esté sujeto a las pasiones que dan lugar a la guerra, a la anarquía. Y entonces parte de un esquema muy simple para abordar el tema del Leviatán. Señala que Dios gobierna el mundo de manera perfecta a través de la creación de la naturaleza y que el hombre le copia. Por eso el hombre inventa racionalmente un esquema idealista metafísico que se llama Estado, para a través de ellos encontrar la razón de la institución. Y entonces conjuga Hobbes el idealismo y el racionalismo, el cuerpo natural y el cuerpo artificial, y finalmente termina conjugando el empirismo y el racionalismo para dar lugar a un esquema nuevo de justificación del estado de cosas. Hoy nos debemos preguntar, como se preguntaba Hobbes, ¿por qué cuando un hombre se va a dormir cierra y asegura las puertas y ventanas de su casa? Se lo hacía Hobbes en su momento y hoy lo podemos realizar perfectamente. Porque cuando dejamos nuestro carro parqueado le aseguramos con llave y le ponemos alarma? Porque cuando estamos aún en el hogar tenemos sitios reservados con llave en los cuales ninguna persona distinta de nosotros puede acceder? Porque estamos intranquilos con nuestros bienes, con nuestros seres, y por qué tememos perderlos. Si todos conocemos que existen leyes y funcionarios encargados de controlar y de vengar todos aquellos atentados y daños que nos puedan ocasionar, y ahí entonces gana fortaleza Hobbes al decir que tenemos desconfianza, que estamos inseguros, que no hay concordia, que el hombre es malo por naturaleza, y que en este tipo de cosas necesitamos alguien por encima de nosotros que imponga la autoridad. El remedio entonces es que para nosotros tener un estado autoritario, como personas renunciamos a algo. ¿A qué renunciamos? A casi nada. Renunciamos a la libertad, renunciamos a la propiedad, renunciamos a la justicia. ¿Por qué? Porque encontramos en alguien que está por encima de nosotros, que se llama Estado, que se encarga de eso. Y entonces nosotros empezamos a trabajar desde ese aspecto como meros depositarios, como meros seres objeto de control de la actividad estatal. Desde este punto de vista entonces la jurisdicción y la presuposición idealizante en el estado contemporáneo, esto es a partir de la guerra del Golfo Pérsico hasta la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron no solamente para un estado en particular, sino para el mundo. Y esto movió las bases de toda la conformación y estructura de cómo se concibe la jurisdicción hoy por hoy a partir de la nueva estrategia de la policía global que sigue los Estados Unidos y le acompaña toda la OTAN. Desde este punto de vista entonces, hoy por hoy tenemos un nuevo concepto internacional, globalizante de la jurisdicción. ¿Quién dice el derecho? ¿Quién dice la justicia? ¿Quién hace la justicia? Y podemos tener formalmente tribunales y cortes internacionales, derechos humanos, la Corte de la Haya, etcétera, etcétera, la Corte Penal Internacional. Pero en la práctica existen otras fuerzas, otros factores reales de poder que imponen la decisión aún contra esas cortes que hemos creado a nivel de comunidad internacional. La línea de la nueva jurisdicción
es la paranoia. Allí se sustenta eso. El enemigo, ¿cuál es el enemigo que tenemos hoy? Ya no es el hermano, no es el hijo, no es la señora, no es el vecino. La paranoia es como en el medioevo, el hereje y la bruja. Hoy se llama terrorismo. Terrorismo internacional que da lugar entonces a un monopolio de la jurisdicción en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta guerra de uno contra otros, el poder común que permite autoritariamente actuar a un grupo de estados, a un estado contra otros y contra los ciudadanos, se justifica básicamente por el temor y la inseguridad que se generan los actos que cometen los terroristas. A partir de este aspecto, y para finalizar la intervención, el llamado entre la presuposición idealizante y la jurisdicción hoy por hoy es un marco no solamente de orden constitucional internacional, sino también de orden práctico que impone unas nuevas condiciones en el manejo de las relaciones internas frente a los ciudadanos y en las relaciones externas entre estados. Muchas gracias.